Pablo García, desde Devacons Alpha Value. Pablo, muy buenas y bueno, feliz año. Igualmente, Marta, muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos hoy en Negocios Televisión. Bueno, con la mirada puesta en varias referencias, arrancábamos la semana con los PMIs europeos, hoy conocíamos IPC de Francia, ventas minoristas en Alemania, hemos conocido hace apenas una horita el dato de paro en España, pero lo que nos está llamando mucho la atención es este optimismo con el que han arrancado el año las bolsas. Wall Street cerraba con máximos en el Standard & Poor's 500 y en el Dow Jones. Enseguida te preguntaré por Apple, con esa capitalización bursátil que alcanzaba de 3 billones de dólares, todo un hito para la compañía y la primera americana en conseguir esa cifra. Pero en el viejo continente estamos viendo también un optimismo, lo veíamos en la sesión de ayer y seguimos viendo cómo se mantiene el IBEX 35 por encima de los 8.800, un DAX por encima de los 16.000. ¿Con qué referencias te quedas? Bueno, fíjate que has comentado, Marta, las referencias más importantes, pero si me lo permites, solo hay una que falta, que es la fuerte caída del precio de los bonos, que al final, como activo sustitutivo, en principio, de la renta variable y cuando estamos en risk off, pues había funcionado bastante bien durante el diciembre de 2021 y que ahora claramente están cayendo, que era lo que preveíamos en las últimas entrevistas en Negocio Televisión. Es decir, que obviamente con la inflación que estamos teniendo no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, los tipos largos comenzaran a subir, es decir, que caídas en los precios de los bonos supusieran esa subida en las tigres de los bonos de referencia europeos. El Bund está ya en menos 0,12,9%, cuando hace unos meses lo veíamos en 0,40, menos 0,50. Es decir, que yo creo que esa es una de las noticias más relevantes para reflejar ese nuevo máximo del Standard & Poor's, que el año pasado ya hizo 70 máximos y que ya hemos empezado el año en la primera sesión marcando otro, como bien decías, esos 3 trillion o 3 billones de dólares de capitalización de la gran compañía tecnológica Apple. Es decir, estamos otra vez de nuevo en risk on, es decir, la Omicron, la variante sudafricana, pues ha sido menos mortífera y las restricciones a la movilidad, la verdad es que se ve que van a ir decreciendo de una forma muy fuerte. Incluso, si me apuras, ya empezamos a ver algunos datos, por ejemplo, Wizz Air, la aerolínea, ha comentado esta mañana, da unas tasas, unas cifras de diciembre que han sido mejores de lo previsto, porque hay mucho miedo a las cifras que se publiquen sobre el cuarto trimestre, pero sobre todo el mes de diciembre para ese sector de Travel and Leisure, que hoy recuerdo que subió un 3,12% y lleva ya a un mes vista un más 15,76%, con una clara apuesta por la recuperación y porque esas restricciones a la movilidad finalicen. Dos de los sectores que mejor lo habían hecho hasta ahora, como ha sido tecnología y el sector bancario, bueno, los bancos sí están acompañando, como contamos, por ese efecto de los tipos, pero el sector tecnológico pues está teniendo un mes, ya no solo es este comienzo del año, un poco más comedido. Pero insisto que ese riesgo se está mostrando los bonos, se está mostrando la renta variable y también lo estamos viendo reflejado en las buenas cifras macro. Los PMI, como has comentado al principio, siguen siendo satisfactorios. Incluso China ha dado unas cifras de clara recuperación en el mes de diciembre, ¿no? Es decir, yo creo que los mercados estaban dudosos de que las fábricas chinas volvieran a los niveles de crecimiento y bueno, pues diciembre ha superado las expectativas con un Caixin manufacturero de 50,9, porque no olvidemos venía de 49,9 por debajo de esa cifra de expansión manufacturera que supone los 50 puntos, ¿no? Así que, bueno, quizá el riesgo mayor que tenemos claramente es la inflación. Un país, digamos, menos inflacionista en Europa, como ha sido Francia, pues empezamos a tener nuevos repuntes de inflación. España se nos disparó ya a finales del año pasado, vimos el dato muy potente. Y bueno, lo único es que el mercado parece que está absorbiendo bastante bien tanto el tapering en Estados Unidos y las subidas de tipos que el consenso prevé para abril y si no, para el mes de mayo, e incluso en Europa, que ya el señor Guindos empezó a destapar un poco esas mentirijillas que nos venían de Powell, que pasaron a Christine Lagarde, y que ahora el señor de Guindos ha dicho que la inflación, desde luego, está aquí para quedarse más tiempo del que preveía.
Una inflación que ya calificaba de estructural el Consejo de Economistas justo este lunes. Era uno de los arranques, ¿no?, que teníamos de este año 2022. Pablo, bueno, decías, ¿no?, efectivamente en la renta fija estamos viendo esas caídas en las rentabilidades. Ahora mismo, mientras hablamos, 1,6% de descenso para el bono alemán a 10 años. En el caso del español a 10 años, 1,78% de caída para su rentabilidad. Mientras tanto, en la renta variable, pues seguimos viendo esas subidas generalizadas. Hoy, además, el FTSE de Londres, que ayer permanecía cerrado, hoy es su primera sesión bursátil, está liderando las alzas por encima del punto porcentual. Y antes de entrar a lo que es Europa, sí que es cierto que con el sabor de boca que nos dejaba tan positivo Wall Street, ¿no? Decías, los 70 máximos históricos del año pasado, bueno, pues este año ya revalidamos con uno más, así que ya el primero de a saber cuántos vamos a tener este año 2022. En principio vamos a mantenernos optimistas con la tendencia alcista que seguimos viendo al otro lado del charco, pero sí que es cierto que llamaban mucho la atención este lunes tanto las ganancias de Tesla después de la publicación de ventas satisfactorias, ¿no?, de coches eléctricos, y luego por otro lado pues teníamos la sorpresa de Apple, que sí que es cierto que cerraba un poquito por debajo del hito, pero llegaba a alcanzar esos 3 billones. Seguimos muy pendientes precisamente de la gigante de Cupertino, sobre todo teniendo en cuenta pues un poco los distintos giros que ha intentado llevar en su modelo de negocio, una mayor apuesta quizás, por ejemplo, por el recabar datos relacionados con la salud, intentos de pues potenciar otros dispositivos para no depender tanto del iPhone. Pablo, contigo hemos hablado en muchas ocasiones de Apple, pero ahora mismo, para ti, ¿cuál sería el principal revulsivo atractivo de la compañía, retos que pueda tener este año? Si lo miramos con ojos inversores, ¿cómo debemos interpretar todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la compañía? Pues fíjate, Marta, que estaba reflexionando que el tono que estamos teniendo en la conversación es, yo diría que hiperoptimista, ¿no? Pero eso es algo para reflexionar, ¿no? Cuando el mercado, cuando hay esa exuberancia, no sé si racional o irracional, hay que dar un pasito atrás y ser un poco más comedido. De los contras que puede tener Apple, por supuesto, desde luego, son los niveles de valoración. Y no olvidemos que después de un año extraordinario de beneficios, por una base comparable muy baja, como ha sido 2020, no esperamos ni en Estados Unidos ni en Europa que el crecimiento de beneficios sea similar. Y desde luego en Estados Unidos con la subida de tipos tampoco. En España estamos previendo en Divacons Alpha-Value crecimientos de beneficios del 6%, cuando han sido superiores al 83% year on year en el año 2020. Es decir, que no podemos prever. Este año 2021 la cartera que tenemos de Buy and Hold ha hecho un más 39,1%, es un dato excepcional, pero no pensamos que vayamos a batir esa cifra. Es decir, tenemos que ser más comedidos porque al final lo he explicado muchas veces, ¿no?, en negocios de televisión. El PER coge la cotización actual con las estimaciones a futuro de beneficios. Bien, lo que estamos viendo es que hasta ahora hemos tenido un crecimiento muy fuerte de las dos variables, de las estimaciones de beneficios y de las cotizaciones, pero ahora ya nos están dando las cifras del consenso que las expectativas de emisión no son tan potentes. O hay una sorpresa enorme, o si no, las cotizaciones deben remitir a un crecimiento que establecemos en torno al 10%, que viene a ser la media de los últimos años, una media más o menos equilibrada, que no está subida tan en vertical. Así que quizás sea ese uno de los problemas. Por supuesto, si hay una nueva variante del COVID, si volvemos a tener problemas de suministro. Otro de los problemas acuciantes son los incrementos en los precios de las materias primas, que hemos visto algunos sectores, sobre todo en materiales de construcción, pues, que se han visto afectados, y si no tienes pricing power, desde luego no puedes trasladar al consumidor esos precios finales. No es el caso de Apple, pues precisamente ayer estuve allí y mira, pues, al final caemos en el nuevo Apple Watch 7, y esta es una de las explicaciones por la cual Apple funciona, que eres capaz de comprar el último modelo aquí en España o en cualquier país que las mismas características de la compañía de Cupertino. Por lo tanto, bueno, es una de las apuestas que hemos tenido en cartera, junto con Nvidia, junto con Intel, junto con Snowflakes y Alphabet, y nos han funcionado francamente bien. Pero yo uno de los mercados que estoy empezando a mirar con más interés es el mercado asiático. Es un poco contraria, en verdad, Marta, pero el Nikkei hoy ha abierto con un 1,77%, fantástica tirón, que ha sido el índice que ha abierto con más fuerza a nivel prácticamente mundial, junto con Italia. Y bueno, pues sí es cierto que un Hansen que hizo un menos 14, en torno al menos 14% el año pasado,
podríamos tener una oportunidad, porque en términos relativos se ha situado en mínimos históricos los ratios de valoración de un Hansen respecto a otros índices internacionales, y ahí es donde suele estar la oportunidad. No lo sé, yo creo que este año va a ser un año complejo, va a ser un año en el que hemos tenido cierto continuismo al principio, pero, insisto, los resultados del cuarto trimestre nos pueden traer algún susto, y yo creo que el mercado está demasiado complaciente. Y cuando comenté eso al principio del mes de diciembre, las caídas fueron importantes, ¿no? Yo voy y lo comentamos en directo, a hacer un poco de caja en algunos de los sectores. Hoy hemos sacado de la cartera modelo ASML, que hemos hecho un 163%, pero por valoración empieza a escaparse. Y bueno, pues vamos a hacer caja en algunas tecnológicas, seguimos largos del sector bancario y hemos empezado pues a mirar de nuevo otras industriales o incluso algunas compañías que por valoración se nos han quedado algo más asequibles dentro del sector de nuevo bancario y sector asegurador. Precisamente, Pablo, por eso te quería preguntar por lo que podemos esperar ahora de cara a los próximos resultados, a los que ya recogemos del cuarto trimestre de 2021. Esta semana, además, en Estados Unidos ya teníamos las cifras de Walgreens y de Bed Bath & Beyond, pero bueno, el pistoletazo oficial, como siempre, lo van a dar las entidades y luego ya tendremos toda la retahíla. Como siempre, ¿no? Netflix va a ser la primera de las FANG, la semana siguiente van a ser el resto y vamos a seguir con el resto de sectores. Decías, ¿no? Quizás nos podemos llevar algún tipo de susto, alguna sorpresa. En principio, la tónica, el consenso general es que van a ser unas cifras positivas, pero claro, no solo tenemos que tener en cuenta, como siempre, las cifras con las que cierra la compañía, sino también las perspectivas a futuro, el escenario que va a llegar a descontar el mercado en función del mensaje que pueda aportar la compañía. ¿Qué tipo de susto o sorpresa podríamos llevarnos? Yo soy más comedido, aunque reconozco que me equivoqué en el tercer trimestre, que también éramos algo más comedidos y sin embargo los resultados fueron muy satisfactorios. El mes de diciembre ha sido muy duro. Ayer teníamos cifras de 1 millón de contagios en Estados Unidos y aunque el Omicron no sea tan, mortífera, sí es muy contagiosa y hemos visto pues restricciones a la movilidad, como ha sido el caso de Países Bajos o incluso en países como Alemania, Austria, la propia Francia cerrando el ocio nocturno. Es decir, las cifras incluso de los retailers, por ejemplo en Alemania, que esta mañana poníamos en el diario Mercados, están siendo bastante malas. Es decir, yo creo que hay el risk-reward, la rentabilidad riesgo que hay respecto a los resultados del 4T, creo que este hiperoptimismo nos debería hacer reflexionar sobre que, como siempre digo, ¿no? Al final, si las expectativas son muy altas, los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos. Los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores de lo previsto. Por eso, como el mercado está en máximo y con un mes de diciembre dentro del cuarto trimestre que ha sido bastante, por lo menos para mí es un question mark muy claro debido a Omicron, yo creo que hay que ser mucho más comedidos. De ahí que vamos a hacer un poco de caja con estas fuertes plusvalías que estamos teniendo en el último mes y prefiero ver los toros desde la barrera. Es decir, cogimos mucha liquidez a finales de noviembre, volvimos a retomar la liquidez, nos ha ido muy bien y ahora vamos a ser comedidos. Yo creo que de cara a los resultados empresariales, quitando hoy que hemos visto Wizz Air, que ha dado unas expectativas de las cifras de diciembre muy buenas, yo creo que podríamos tener alguna sorpresa negativa en algunos sectores, sobre todo ligados al consumo, ¿no? Debido a las restricciones a la movilidad. Yo creo que si el mercado estuviera más abajo podríamos estar hablando en otros términos, pero con mercados en máximo y con expectativas muy arriba y ratios de valoración muy arriba, el mercado se ajusta mucho. Es decir, el mercado descuenta unas cifras extraordinarias, como bien has comentado al principio, y creo que podríamos tener, o sea, los riesgos, digamos, de las publicaciones del 4T podrían ser más bien a la baja que no al alza, dados los niveles de valoración actuales. Pablo, por otra parte, y cambiando de activo, pasando al crudo, hoy estamos pendientes de esa reunión de la OPEP. En principio, por lo poco que hemos conocido, parece que se va a mantener la misma tónica sin cambios. No parece que vaya a haber ningún cambio en el acuerdo previo de la reunión que mantenían el pasado 2 de diciembre, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que era esa fecha. ¿Qué podemos prever ahora respecto al escenario que nos pueda dejar el precio del crudo? No tanto quizás al corto plazo, ¿no? Pero sí qué niveles de precios podríamos llegar a alcanzar ver este año 2022. Ahora mismo tenemos tanto el Brent como el West Texas pues con repuntes en torno al 0,20 y pico %, el Brent en $79 el barril, el West Texas algo más de $76.
Pues mira, fíjate la recuperación que ha tenido el Brent, desde por debajo de 70, que empezábamos diciembre, hasta estos niveles de 79, 30 dólares barril. Es extraordinario. Marcamos los máximos por arriba 85 en el mes de octubre y nos estamos otra vez volviendo a acercar. Esta recuperación hace que el consumo a priori del oro negro pues vuelva a estar arriba. Es cierto que la OPEP, yo siempre he destacado que aunque a nosotros nos viene fatal, a los europeos y en concreto a los españoles, es cierto que la OPEP ha sabido gestionar sus intereses, ¿no? Con esos aumentos graduales de 400.000 barriles día de cara incluso al mes de febrero y que, según comentan, se va a mantener esa expectativa, ¿no? Han conseguido tanto la OPEP como aliados, o llamamos la OPEP Plus, gestionar muy bien los niveles de bombeo para mantener los precios del crudo en una media, yo diría que extraordinaria en el año 2021. Y esa subida que hemos visto desde principios del mes de diciembre se está manteniendo muy bien y este inicio de año, desde luego, se vuelven a marcar esos niveles casi rozando los 80 dólares barril, que nos parece un precio demasiado elevado, ¿no? Por lo tanto, bueno, con un escenario o dicho de otra forma, el precio del crudo, lo que está desde luego también, como otros activos que hemos comentado anteriormente, descontando un crecimiento muy potente, lo cual, pues, una vez de nuevo lo que estamos viendo es que el nivel de precios de las commodities empieza a ser alarmante, sobre todo para las cifras de inflación. Con lo cual, no sé, yo creo que el mercado está demasiado condescendiente, como comentábamos, con precios de commodities subiendo, con unas tasas de inflación muy elevadas y con posiblemente alguna sorpresa negativa que podría llegar de cara a los resultados del 4T por este mes de diciembre. Así que, bueno, la OPEP, desde luego, desgraciadamente para nuestros intereses, lo está gestionando especialmente bien. Nos quedamos con todas esas referencias. Muchísimas gracias, Pablo García, desde Deva Concha Alfa Value. Un placer.